gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, el canal de Encuentros de Tarot. Primero que nada le quiero agradecer a Guillermo Silveira porque adivinó cuál era el mudra que estaría haciendo el Papa, que se puede interpretar que está haciendo el Papa con su mano derecha. El Prana Mudra, para lo que han intentado, es el Prana Mudra. Después vamos a hablar sobre el Papa y vamos a hablar sobre este mudra en otro video. Al final de este video les voy a dejar un acertijo para quien adivine. También, como Guillermo, se gane o una lectura de tarot conmigo de 15 minutos vía Skype o una membresía en la membresía premium de Encuentros de Tarot para que puedan acceder a todos los cursos premium de Encuentros de Tarot durante un mes. Bueno, una de las consultas que hicieron uno de los alumnos de Encuentros de Tarot es ¿cuáles eran los peligros del tarot? Especialmente me preguntó cuáles eran los peligros de cada uno de los arcanos. Cuando uno lee las cartas, ¿cuál es el peligro? ¿O cuál sería una interpretación negativa? ¿Cuál es el peligro en el que puede caer nuestro consultante si sale esa carta? Evidentemente, el título de este video excede un poco el contenido, pero vamos a hablar un poquito también de cuál es el peligro en general del tarot. Sabemos que cuando nosotros leemos las cartas a través de la sincronicidad, y vamos a hablar en algún momento en profundidad qué es la sincronicidad, pero a través de la sincronicidad uno está accediendo al inconsciente profundo de nuestro consultante. Es como si se podría decir que es como si se están abriendo portales, se están abriendo compuertas interiores de la persona. A partir de esas compuertas interiores que se abren, uno puede visualizar cosas en las cartas, o si la persona que lee las cartas es vidente, puede llegar a tener una suerte de ensoñación sobre la vida de nuestro consultante, la vida pasada o la vida presente. Cuando esto así sucede y uno interpreta correctamente el tarot y la persona, el consultante, se abre más. Ustedes vieron la película Inception. Bueno, ese es el peligro del tarot. Lo que aparece en la película Inception, se la recomiendo ver, que uno incepcione, germine una idea dentro del consultante, porque el consultante se abre al ver que uno está adivinando o que uno está descubriendo a través del tarot cosas reales de la vida. Incluso uno puede llegar a visualizar de qué color de pelo es o qué persona es, el nombre de la novia, cosas así que pueden llegar a aparecer en la ensoñación del tarotista. O simplemente en la lectura de cartas, cosas propias de la personalidad de la persona, que es el consultante. Entonces el consultante se abre y uno puede poner una idea ahí. Una idea que puede llegar a corromper el futuro de esa persona, condicionar el futuro de esa persona. Una idea positiva o una idea negativa. Por ejemplo, vas a conseguir un trabajo, ¿sí? Y eso es una idea positiva y para eso quizás es bueno, porque quizás a la persona la condiciona para buscar con más ganas porque cree en ese tarotista y que pueda al fin y al cabo encontrar el trabajo. Pero también se lo puede condicionar negativamente. Por ejemplo, en marzo te va a pasar algo muy fuerte. O en marzo, en abril, por decir algo así, por decir un ejemplo, vas a tener un acontecimiento importante en tu familia, negativo, un acontecimiento negativo en tu trabajo. A la persona se la condiciona de tal manera que inconscientemente hace todo lo posible como para que eso negativo pase de alguna u otra manera. Muchas veces mis pacientes, que evidentemente yo tengo pacientes como psicólogo, gente que cree en el tarot, especialmente en el psicotarot proyectivo, el tarot como un método de autoconocimiento y no el tarot como, digamos, como una mancia predictiva y nada más. Pero bueno, han ido a brujos, brujas, que le dicen no, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y yo tengo que desarticular esa incepción a través de una intervención terapéutica para descondicionar a la persona. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, una paciente que vino y me dijo el tarotista que me adivinó un montón de cosas, pero me dijo que antes de las vacaciones me iba a pasar algo muy difícil de superar. Entonces yo le dije, hicimos una lectura de cartas y yo te dije, antes de las vacaciones no te va a pasar nada difícil de superar. Vas a irte de vacaciones y va a estar todo bien y no va a pasar nada. Obviamente no le pasó nada. Se podría interpretar que yo desarticulé esa incepción que hizo esta bruja, ¿no? Otra cosa en la que se recurre casi siempre los tarotistas, digamos brujos y brujas, es en decir que la persona tiene un trabajo, que le hicieron una brujería, ¿no? Como que acuden a ese recurso como para explicar un montón de desgracias que tiene la persona. Eso también es una suerte de falacia, porque en verdad si ustedes creen
y es más o menos sabido dentro de este ámbito que el mal de ojo existe. Como dicen, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces, la mayoría de las personas, por H o por B, hemos recibido en algún momento una ojeada, y es bueno hacer purificaciones, ya sea purificaciones de nuestra casa, purificaciones de nosotros, orar, limpiar nuestra casa con incienso o de la manera que cada uno le salga o pueda. Eso es muy bueno, yo se lo recomiendo a todos, y no por eso es que uno necesariamente le han hecho un trabajo, un gualicho. Es como muy satisfactorio para el ego decir, che, soy tan importante que hay alguien que está tan preocupado por mí que tiene que hacer todo un gualicho, todo un trabajo para que yo esté mal. Es como medio satisfactorio para el ego, como una situación de superioridad. En verdad extraña a veces a las personas normales que no tenemos grandes éxitos en la vida, extraña a veces nos pueden llegar a hacer un trabajo, así que quedémonos tranquilos, recemos y protejámonos energéticamente, pero por algo general de la vida. No hace falta que vayamos a un brujo y le paguemos una buena cantidad de billetes para que nos diga que tenemos un trabajo y terminemos creyéndonos gran cosa que alguien nos hace un trabajo y haciendo algo que habitualmente habría que hacer, que es limpiar la casa de uno con incienso, con mirra, o como cada uno haga, palo santo, y orar, rezar todas las semanas, si es posible todos los días, para purificar nuestra propia alma. Esas son cosas importantes, más allá de lo que digan o no digan los brujos. Bueno, estos son algunos de los peligros del tarot en general, que hay muchísimos más, que parten en condicionar a la persona, que es el peligro de todas las mancias, el peligro de la astrología, el peligro de la numerología, el peligro del tarot, es el mismo, condicionar a la persona, que consiste en que el consultante se abre nuestro inconsciente y nosotros a través de una interpretación incepcionamos, germinamos una idea que puede llegar a generar algo negativo en el futuro de la persona. Digamos, básicamente, para sintetizar, es eso. Ahora vamos a hablar de cuáles son los peligros para el consultante si sale alguna de las cartas, es decir, de qué se tiene que cuidar el consultante. Yo le mandé un mail a esta persona que me hizo esta consulta. Le mandé un mail sintetizándolo brevemente, se los voy a leer. Bueno, el que me hizo esta consulta es un participante que se llama Octavio, que hizo el curso Premium de Encuentros de Tarot y la verdad que está yendo muy bien, está aprendiendo muy bien, ya sabía leer las cartas y está profundizando en el tema. Bueno, vamos del 0 al 21, del 0 al 21. Con el loco, el peligro es, bueno, justamente la locura, nunca poder estructurarse, siempre perderse, tener un montón de ideas creativas, pero no poder concretarlas, ¿no? Fíjense que el loco parece ser que tiene 1000 ojos por todo el cuerpo. Con el mago justamente, que es la carta de la potencialidad, el poder, justamente sería la ambición de poder. Ser muy ambicioso es el peligro cuando sale la carta del mago. Cuando sale la carta de la papisa, quizás el miedo, el quedarse siempre en la gestación, quedarse siempre metido para adentro. Una eterna gestación sin nunca pasar a la acción. También es una carta que por su frialdad, el peligro puede ser la crueldad, la propia crueldad o la crueldad de otra persona. Justamente una carta que puede ser la misericordia femenina o la crueldad. En cambio, la emperatriz es todo lo contrario. El peligro es vivir en constante belicosidad. Vivir en constante belicosidad. Especialmente la emperatriz, una peleadora por los derechos de las mujeres, ni una menos, pero quedarse atrapado por ese arquetipo, atrapada o atrapado por ese arquetipo en constante pelea contra los hombres o contra las figuras de autoridad también puede ser. La emperatriz es uno de los arcanos que el peligro podría ser también la eterna adolescencia. El emperador puede ser un ego muy cristalizado, una persona muy estructurada, que no ve más allá de sus narices, únicamente puede pensar en función de la estructura y de que así se hacen las cosas porque así se vienen haciendo siempre y no puede aparecer nada del orden de lo creativo. Por ejemplo, un padre que obliga a su hijo a estudiar algo porque así lo hizo siempre la familia o porque es lo que le va a ayudar económicamente. ¿Y por qué estudiar música? Porque esos hippies, ¿por qué estudiar tarot? Y toda esa basura no sirve para nada, tenés que ser abogado o contador.
o médico. El peligro del Papa es la idolatración. Fíjense, una cosa que pide este Papa que tenemos ahora es: recen por mí para que no me la crea. Justamente el Papa puede ser un ídolo y puede llegar a creérsela, lo que pasa a ser una suerte de demonio y ya no un ídolo. En el grado 5 está el Papa y está el diablo. Entonces es creérsela, o la egolatría. Fíjense que se puede llegar a interpretar que el Papa, en una interpretación negativa, que se está señalando a sí mismo, la egolatría, o también la excesiva valoración, la supervaloración de los propios ideales. Creer que nuestros propios ideales, son los mejores, ¿sí? Y los demás están todos equivocados. El enamorado, bueno, es la duda eterna, nunca decidirse. Ese es el peligro máximo del enamorado, estar lleno de dudas. Aunque puede aparecer otro peligro por esta polivalencia propia de esta carta, que puede ser el peligro a ser vehemente o temeroso. Temerario, avanzar sin mirar, porque de un lado parece ser que está la emperatriz, el 3, o temeroso, no animarse nunca a eclosionar, que por un lado podría ser que sería la papisa. El enamorado puede ser el mago, rodeado de la emperatriz, 3, más la papisa 2, 2 más 1 más 3, 6. En la carroza, aunque también, como hablamos del Papa, puede ser la egolatría, y muy especialmente en la carroza, una carta tan leonina puede ser que una carta de que se la super creyó, también esta carta, por ser una carroza que aparentemente está empantanada, hay barro en el piso y las ruedas parecen ser que están salidas, especialmente estamos hablando del tarot de Marsella, puede ser de creérsela mucho, imaginar mucho, pero nunca en verdad pasar a la acción, ¿sí? La justicia, el perfeccionismo, justamente es la carta de la perfección, en un sentido negativo, puede ser el perfeccionismo. También, justamente por eso, ser demasiado severo o demasiado severa. Un peligro con la justicia son las trampas detrás del poder, los tejes-manejes, el abuso de poder, las coimas, la corrupción. En el ermitaño es una crisis, algo que está decrépito, muriendo. Justamente el peligro es quedarse en esa crisis y que no sea una crisis oportuna, sino que sea una crisis que nos hace estancarnos y meternos para adentro en el sufrimiento, entrar en una profunda depresión y en la soledad. Pero no en la soledad intrínseca, sino en la soledad solitaria, depresiva. El 10 es las eternas recurrencias, el peligro. Caer una y otra vez en los mismos ciclos repetitivos. Aparentemente estar haciendo cosas distintas en la vida, pero en el fondo se están repitiendo los mismos patrones de conducta. La recurrencia en los patrones de conducta es el peligro de la carta número 10. La carta número 11, similar a la 13 en el sentido de que puede ser la ira, expresarse muy vehementemente, no refrenarse. Las clásicas personas que en pos de supuestamente ser sinceras y no ser hipócritas, en verdad lo que les pasan es que no tienen, digamos, control del esfínter, no pueden nunca refrenarse. Andan criticando y cuestionando todas las cosas de los demás como si eso fuera ser sincero, cuando en verdad nadie les llamó a hablar y a opinar nada de los demás. También eso es en pos de la defensión del ego. Por ejemplo, tener un ego muy susceptible, muy débil en verdad. Uno se muestra fuerte, iracundo y peleándose cada vez que le tocan el ego, pero en verdad eso es ser muy débil, es no bancarse las críticas. Es una falta de receptividad. Entonces hay una falta en el orden de lo femenino. 12. Castigos o autocastigos. Penitencias que se ven solamente por un ajuste de cuentas y no para purificar el alma. En principio los castigos, en la antigüedad, las tradiciones sabiamente habían puesto los castigos en pos de purificar el alma del que cometió un pecado, del que cometió una falta. Hoy en día los castigos son para cobrar venganza. También uno de los peligros del 12 puede ser la inacción o la inmadurez, porque se queda ahí agarrado como de un cordón umbilical. También puede haber problemas en el parto en esta carta. En el arcano 13, la ira. Pero la ira contenida por no haberla podido expresar, fíjense, rojo que tiene, estos dos huesos rojos que tiene el arcano sin nombre en su cuello. No haber podido expresar algo en su momento genera ira interior. También cualquier tipo de fobias, miedos por lo que pasó en la infancia, por algo etiológicamente condicionado desde la infancia, miedos, ataques de pánico. Hay un artículo de ataque de pánico muy interesante que se los dejo aquí abajo si lo quieren leer, de mi autoría. También fobias.
El 14, hacer la carta del equilibrio en un sentido negativo, ya sea porque aparezca en un orden invertido numerológico, porque aparezca al revés, o porque la veamos en el lado de las contras, en una lectura del pro y la contra. El 14, hacer la carta del equilibrio, como decíamos, puede llegar a significar justamente el desequilibrio, especialmente el desequilibrio mental. Fíjense esa flor roja en su cabeza, un desequilibrio o una enfermedad, una patología, una psicopatología. También un cáncer o un tumor en la cabeza. Una incapacidad de fluidez puede aparecer en el 14, así como en el 4, así como en el 8, que son cartas justamente de equilibrio, que nos hablan de equilibrios. Puede haber demasiado estructura, una estructura demasiado rígida, una incapacidad de fluidez, de danzar con la vida. 15. Manipulación, adicciones a personas o adicciones a sustancias. Personas que nos manipulan para mantenerse ellos ensalzados por nosotros. Esclavitud, exceso de amor por los placeres terrenales que nos hacen cometer faltas, engañar a otras personas. La carta número 16 parece ser por excelencia la carta de la bancarrota, de la quiebra, de un fracaso, algo que se derrumba, una desestructura que nuevamente, al igual que por ejemplo el 9, es una crisis que no puede ser vivida como oportuna, sino que la persona no aprende de esa crisis y simplemente, quizás por haberse comportado vehementemente o muy especialmente por haberse comportado muy estructuradamente. Ustedes saben que las cosas muy estructuradas, muy rígidas, son más fáciles de quebrar. Justamente como las alas de los aviones que tienen que ser flexibles para que no se quiebren con el viento y poder así volar. La estructura es muy rígida o fue muy rígida y tuvo que ser quebrada. Es un nivel muy saturnino, para hablar astrológicamente, para los que saben de astrología, un nivel muy saturnino que tiene que morir. El 17 es la carta de las falsas esperanzas, invertir un montón de energía en cosas sin sentido, perder esta energía. También puede ser una carta que porque se invirtió mucha energía excesiva en algo, uno termina teniendo alguna lesión en las rodillas que le impide la acción y uno tiene que aceptar sumisamente ese destino en una postura parecida quizás también a la del 12. 18, la luna, mentiras que salen a la luz. Crisis, locura, lo peor de uno, lo peor de una familia, lo peor de una empresa, emerge de las profundidades que estaban ocultos como mentiras o simplemente como la propia sombra. Aparece la angustia, aparece el nerviosismo, puede hasta aparecer la locura y el encierro. El 19, el sol, arquetipo paterno por excelencia. Ustedes saben que un padre ausente, que se puede mostrar por ejemplo en el 9, en el ermitaño, es algo que deja huellas negativas en un individuo. También así un padre excesivamente presente como un sol que quema con sus rayos. Entonces una función paterna también fallida, igual la que podría ser con el ermitaño. Fíjense que estamos hablando de los dos arcanos mayores del grado 9, el 9 y el 19. Uno por ausencia, el ermitaño en un sentido negativo, y uno por excesiva presencia, el sol. El 20, el juicio, pueden ser juicios que perdemos. También puede ser juicios negativos sobre nosotros o sobre los demás. Situaciones que exteriormente llegan en las cuales sí o sí yo tengo que sacar cuenta por las cosas que hice mal. Si engañé a alguien, si mentí a alguien, si lastimé a alguien, si me comporté de manera tal como para manipular a una persona para que haga lo que a mí me convenía, egoístamente. Eso es como el karma que termina saliendo a la luz y uno tiene que pagar por sus errores, para purificar su alma en el fondo. Pero en este caso, viéndolo como un peligro, es vivido como algo penoso. El 20, los juicios negativos, finales tormentosos, problemas en la familia o problemas en la música, porque hay una trompeta allí. Es decir, que por fuera aparece algo que sí o sí me pide sacar las cuentas por las cosas que hice mal, como un karma. Y por último, el 21 es la carta del encierro. Fíjense, ese elipse que tiene esta mujer que danza en el medio, en verdad podría ser un encierro proporcionado por una familia, por una madre, mandatos maternos, por una empresa que esclaviza a sus empleados, por un jefe, ¿sí? Una situación de sentirse atado, sentirse dentro de un huevo que uno no puede eclosionar, enfrascado. También, como es una mujer que aparece desnuda, puede ser el arquetipo de quedarse desnudo, incapaz, sin recursos necesarios para resolver ciertos problemas. Eso también es una forma de encierro, no tener las herramientas necesarias para salir adelante de nuestros problemas.
Esto es una carta que podría estar dentro del grado 0 del loco, si lo podemos pensar así, que lleva también a una suerte de falta de dirección, pero no por tener muchas direcciones como el loco, sino por no tener ninguna dirección, no tener herramientas para tener direcciones propio del 21. Bueno, les voy a dejar un pequeño acertijo, el que lo resuelva primero se gana un mes de la membresía premium de Encuentros de Tarot, o si no también puede hacerse una lectura conmigo vía Skype, cortita de 10-15 minutos. Entonces el acertijo es: ¿cuál es la primera carta, como hicimos hoy, del 0 al 21, la primera, que mira directamente al tarotista o al consultante, que mira directamente a los ojos a la persona que está mirando la carta? ¿Cuál es la primera entre los arcanos mayores? La primera yendo del 0 al 21. Bueno, espero su respuesta. Si la hacen correctamente tienen una membresía premium por un mes gratis en Encuentro de Tarot. Si quieren hacer el curso, regístrense y hagan el abono para hacer el curso en Encuentros de Tarot, www.encuentrosdetarot.com. Espero que les haya gustado este video, este instructivo, esta clase gratuitas. Gracias y nos estamos viendo.